Y hoy vamos con pues, un tema muy típico y controvertido, que es el de la cirugía ungueal, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco cuál fue mi idea. Y bueno, como algunos sabéis también, yo llevo muchos años y tiempo haciendo formaciones en cirugía como organizador sobre todo, y siempre he visto que los cursos de cirugía ungueal tienen especial interés, ¿no? por los podólogos. Yo imagino que es porque es lo más práctico y más asequible vemos a la hora de hacer en consulta. Entonces, todo el mundo quiere aprender a hacer una buena cirugía ungueal y es algo en lo que hemos trabajado durante muchos años y que debemos seguir trabajando, porque existe esta carencia, ¿no? en la formación que recibimos de base en las universidades, sin criticar a las universidades en general, porque hay sitios en los que se imparte muy bueno y positivamente, pero creo que la mayoría entendemos cuando se termina la carrera de que hacer una cirugía ungueal es hacer un fenol, ¿no? Entonces, yo, después de tantos años trabajando, me di cuenta de esto, ¿no? Que realmente hacer un fenol, yo, sin desprestigiar nada, no lo considero en sí una cirugía como tal, aunque implica una técnica quirúrgica como definición, ¿no? Pero me di cuenta de que, bueno, yo había estudiado muchas cosas sobre onicocriptosis, sobre patologías que ahora hablaremos, y digo, bueno, por algo existirán las técnicas incisionales, ¿no? Y a día de hoy, ya después de toda la formación que tengo, yo tengo dos másteres en cirugía, practico cirugía pues, prácticamente todas las semanas. No suelo hacer fenoles, los fenoles son algo muy puntual, realmente hago técnicas incisionales, sobre todo por los resultados, ¿vale? Los resultados y lo que implica para el paciente una resolución de un problema, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, hemos hecho esta webinar introductoria de por qué estamos donde estamos y hacia dónde queremos ir como podólogos, ¿vale? Hablaremos también del fenol, obviamente, pero el enfoque va un poco más allá en cuanto a lo que refiere a la cirugía por problemas de onicocriptosis, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la cirugía ungueal? ¿Cuáles son los pacientes candidatos? ¿Cuál es el perfil del paciente, ¿no? Esto es lo primero que yo considero que nos tenemos que plantear a la hora de hacer una cirugía. Viene un paciente con una uña encarnada y tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué planteo a este paciente? Le planteo hacer una quiropodia, le planteo hacer una espiculotomía, le planteo hacer una cirugía, ¿qué tipo de cirugía hago? Y es cuando tienes que echar uso de razón y empezar a hacer una buena exploración, una buena historia clínica, una buena anamnesis, para realmente encajar a este paciente en lo que queremos hacer, ¿no? Mm, Hablando del fenol, os doy mi opinión, ¿vale? El fenol para mí es una técnica que considero bastante sucia, ¿vale? Sucia en el sentido al final es una quemadura, es algo que no controlas del todo y ahora veremos por qué. Em, y es más incierta, ¿no? Es más incierta. Entonces, no sé realmente si por la facilidad de la técnica en sí es por lo que al principio empezamos haciendo este tipo de intervenciones y luego, según los resultados, ya vemos qué hacemos. O porque realmente, y aquí es donde entra un balance, ¿no? El precio-formación, ¿vale? No tenemos la formación suficiente o consideramos muchas veces que cobrar por una cirugía, vamos a hablar en términos claros, cobrar por una cirugía ungueal nos parece a veces, tenemos un poco ese síndrome del impostor a la hora de cobrar una cirugía ungueal. Yo tengo que deciros que personalmente, y hablándolo con compañeros, yo cobro una cirugía ungueal pues prácticamente como si fuera una cirugía osteoarticular, porque conlleva una serie de cosas y de hecho las cirugías ungueales, y luego lo veremos, son muchas veces, además de las que más nos vienen, las que más complicaciones o más detrás del paciente tenemos que estar. Entonces, todo eso conlleva un pack, ¿vale? Al final, la cirugía desde mi punto de vista no se oferta al paciente
como solo una resolución de tu uña que se está encargando en este momento, sino algo futuro también, ¿no? Vamos a hacer unas curas, vamos a hacer unas revisiones y tenemos que tener en cuenta en ese desglose, ¿vale? De presupuesto que puede haber una complicación, ¿no? Y sobre todo por el perfil del paciente. No es lo mismo pues, un paciente que está en el campo, un paciente que es oficinista, un paciente que es deportista, no es lo mismo la época del año. Nosotros, por ejemplo, a partir de finales de julio hasta finales de septiembre no operamos, ¿vale? Porque ya lo hicimos en su día y nos fastidiamos bastantes vacaciones, ¿vale? Haciendo cirugías en verano pues, por todo lo que lleva una transpiración, por lo que lleva el sudor. Si estás en un país, por ejemplo, en el que siempre es verano, pues obviamente tienes que hacerlas ahí, pero por ende tienes que tener en cuenta de que eso se te va a poder complicar en un porcentaje más alto. Entonces tiene que estar implícito en lo que queremos cobrar. Y al final, cuando tú te sientes capacitado, cuando ya tienes una formación, cuando tienes unos compañeros, ¿vale? Que se han formado contigo, con el que puedes compartir casos, todo ese tipo de cosas te da una seguridad a la hora de ofertar una cirugía que yo creo que el fenol en sí muchas veces no te la daba, ¿vale? Primero, por lo que digo, ¿vale? Del tipo de técnica, que muchas veces pasa un poquito de incertidumbre, porque no sabes realmente lo que estás haciendo del todo. Y en segundo lugar, porque realmente cuando operas con técnicas incisionales, el trabajo que hay detrás es muchísimo mayor. Entonces, también es verdad que muchas veces cuando empezamos a hacer estas cosas de fenol, y yo, todo lo que digo son críticas constructivas, ¿vale? Para que crezcamos, ¿no? Veo a compañeros muchas veces operar, ¿vale? Detrás de un biombo, ¿vale? Por así decirlo, con unas condiciones antisépticas que no me parecen las adecuadas, ¿vale? Yo lo he hecho también, ¿vale? Todos hemos pasado por ahí. Pero con el tiempo y la formación es lo que digo, vamos aprendiendo a hacer las cosas mejor. Y si en algún momento tenemos que defender, ¿vale? Que hemos hecho X técnica, porque las complicaciones están y las demandas estarán, ¿vale? Siempre, cuanto mejor lo hagamos y más formados estemos, pues más recursos tenemos para defendernos, ¿vale? Seguramente las complicaciones se minimicen también, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en claro todo y en ese sentido también trabajamos con Herbitas, ¿vale? Para intentar que todos estos protocolos se lleven de la mejor manera posible, ¿vale? Al final queremos ser los dentistas de los pies, por así decirlo, y tenemos que ponernos en ese perfil, ¿vale? Tú cuando vas al dentista no te hacen lo que muchas veces hacemos nosotros en el sillón, ¿vale? Entonces yo os animo, ¿vale? A cambiar un poco ese chip y poder que todos vayamos al unísono, ¿vale? Porque al final todos queremos ser cirujanos, queremos calidad de vida y para eso tenemos que hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, yo dejo el fenol, por ejemplo, hablando del perfil del paciente, porque sí o sí este paciente no va a poder llevar una descarga, ¿vale? De zapato, no va a poder llevar una sutura y bueno, de hecho es que si me lo pone tan difícil, al final el fenol acaba siendo una técnica más compleja. Entonces, cuando hablamos de técnicas incisionales, tenemos que preguntarnos también em, cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿vale? Hablando sobre todo de lo que hablamos antes, ¿no? Del acondicionamiento a la hora de presentar al paciente este tipo de cirugías, de que vamos a reducir en gran porcentaje las complicaciones, pero que las complicaciones van a seguir estando, pero lo más importante es que vamos a tener una capacidad de resolución muchísimo más alta de las complicaciones. Porque si a ti se te complica un fenol y hay una recidiva, tú no le puedes plantear al paciente, o desde mi punto de vista, hacer otro fenol. Al final tú dices, oye, aquí pasa algo más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos que hacer una valoración más profunda, ¿vale? De lo que está ocurriendo para que no se repita el paciente. Entonces tenemos que tener esas herramientas. Protocolos, ¿vale? Los protocolos que tenemos que seguir, por suerte, ¿vale? En la cirugía ungueal, sobre todo, trabajamos mucho al unísono, muchos podólogos en España.
e imagino que en el mundo. Entonces, la idea es que trabajemos todos en una línea constante, ¿vale? Y para eso, pues está la formación, ¿no? Insisto, la formación constante, ya sea específica de cirugía ungueal, que la hay, y si no, pues de técnicas en generales de cirugía de pie, ¿vale? ¿Cómo valoramos una onicocriptosis? Y aquí vuelvo a lo de antes. O sea, realmente a nosotros nos enseñan desde la carrera que existen diferentes clasificaciones. La clasificación más conocida es la de Mocena. Y luego se nos olvida. Luego decimos, bueno, vale, sí, esto es una onicocriptosis grado 2A, ¿vale? Por ejemplo, grado 2B, grado 3. Y le voy a hacer un fenol. Ostras, es que a mí me funciona bien el fenol, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cirugía? Porque yo llevo haciendo cirugía ya casi 10 años, ¿vale? Más de 10 años. Em, y yo me he encontrado con fenoles, con muchos fenoles que he hecho, con recidivas, ¿vale? Entonces, va bien al momento, es como una espiculotomía, te va a ir bien al momento, pero ¿qué va a pasar en ese futuro, ¿no? Historia clínica del paciente. Es que es lo mismo tratar a un paciente con ciertas patologías que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una cirugía, que, no sé, que algún paciente que esté tomando pues, lo típico que conocemos, que sea diabético, que sea, toma anticoagulantes. No, es que ahí no nos metemos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final no sentimos esa seguridad a la hora de realizar una cirugía por desconocimiento. Entonces, insisto, ¿vale? Esto es constructivo, ¿vale? De forma que todo lo que intentamos es trabajar al unísono. Cuando haces formaciones, cuando a mí me puedes preguntar y siempre vas a tener un equipo y por suerte siempre nos ayudamos entre nosotros para que las cosas se hagan lo mejor posible, ¿vale? Hablando de técnicas incisionales, os voy a contar mis tres técnicas favoritas, ¿vale? Esta para mí es la favorita, ¿vale? Mi favorita, que es la técnica de Frost. Es una técnica que nos ayuda a exponer, a ver, ¿vale? Y es una de las grandes ventajas de las técnicas incisionales que vemos, ¿vale? Vemos, limpiamos, sabemos lo que estamos limpiando, vemos el cuerno de la matriz, vemos la zona donde se está la uña encarnando y luego haces un diseño estético perfecto, ¿vale? Perfecto para que ese paciente tenga una uña lo más estética posible, acorde a la clasificación de onicocriptosis que tenemos, ¿vale? Y limpiar todas las zonas que en un futuro nos pueda llegar a dar problemas, ¿vale? Em, Como veis ahí, ¿vale? Es una técnica relativamente sencilla. Sí que es verdad que yo me recuerdo cuando empecé a hacer este tipo de técnicas, que al principio abrir un canal eh, te entraba un poco la muerte, ¿no? De decir, ostras, un canal aquí abierto. Pero bueno, a día de hoy lo disfruto muchísimo, lo disfruto mucho. Veo, porque me siento muy seguro, muy capacitado de hacer técnicas que nos ayuden a realmente estar seguros de lo que estamos haciendo, que muchas veces nos falla con el fenol, y exponer bien la zona que queremos tratar para que luego tengamos el mayor éxito en la cirugía, ¿no? Paciente con típico mamelón, un paciente con un rodete engrosado. Ahí ya sabemos muchas veces que la técnica de elección va a ser una técnica de Winograd, ¿vale? El famoso Winograd, que también es una de las técnicas que al principio puede darnos un poco de miedo realizar, ¿no? Porque al final ves un colgajo que estás sacando, una rodaja de carne, de piel, de tejido celular subcutáneo y, y bueno, sí, obviamente da su respeto y tienes que tener herramientas para poder tratarlo, pero que luego los resultados van a ser increíbles. O sea, si tenemos un paciente con estas características que imagino que todos tenéis en la cabeza, aplicar un fenol, mm, sabes de sobra que no estás tratando todos los factores que han podido provocar esa onicocriptosis. Entonces, bueno, son muchos los pacientes candidatos a Winograd porque tenemos una parte de rodete que nos está generando conflicto en muchos pacientes y al final tienes que hacer
pues además, y así es como yo se lo ofrezco al paciente, además de hacer una cirugía para la propia uña y que no se vuelva a clavar, hacer una cirugía estética, ¿vale? Una cirugía plástica para que quede de la forma más estética posible visualmente y sobre todo también para que lidiemos con todos los factores que han provocado la onicocriptosis. Y luego otra técnica que a mí me encanta especialmente también es la técnica de mercado. La técnica de mercado es sobre todo porque mm, ahora veréis, hay un fallo. Hay un fallo bueno, a mí no me lo contaron hasta que empecé a formarme y realmente empecé a ver muchos pacientes para cirugía ungueal. Sabéis que puedo decir la mayoría de onicocriptosis tiene un componente óseo que está generando conflicto, ¿vale? Que es un factor más que está generando un conflicto y por el cual se está clavando esa uña, ¿vale? Ahí tenéis un paciente en un antes y un después de una cirugía de mercado, ya no solo por estética, porque muchas veces vienen pacientes por la estética solo, ven que la uña tiene una onicodistrofia o tiene la uña de forma, digamos, como si fuera una tienda de campaña, no le gusta. Ahí ya sabes que hay un conflicto de ese cóndilo de la falange distal, ya sea por una hipertrofia, ya sea por una exostosis como tal, y que tienes que hacer un limado óseo. Pero en muchas ocasiones esa exóstosis o esa hipertrofia del cóndilo es también la que está provocando que la uña se clave. Entonces es otro factor más que tenemos que trabajar y solo lo podemos hacer con técnicas incisionales, ¿vale? O técnicas, digamos, o alguna osteotripsia también a nivel de MIS, pero la exposición, que a mí es lo que más me gusta, de poder ver la falange y poder hacer ese limado óseo es lo que a mí por lo menos me da más garantías de que la técnica funcione, ¿vale? Y los resultados pues los podéis ver aquí. ¿M? Perdona, Daniel, Dime, tenemos una pregunta. venga, sí. ¿En un gabinete de quiropodia es legal hacer este tipo de cirugía o es necesario hacerla en un quirófano? Espérate, ¿dónde está? Está la pregunta aquí, Sí, ¿no? abajo tienes preguntas y respuestas y ¿Es aquí legal hacer este tipo de cirugía o es necesario hacerlo en un quirófano? Estamos hablando de España, Ana Belén, ¿sí, no? Porque es que la palabra gabinete, no sé a qué te refieres con gabinete. A ver, en España, las clínicas podológicas como tal, dentro de lo que es una clínica podológica, depende de las comunidades, ¿no? Pero en la mayoría de comunidades sí que se puede realizar cirugía, ¿vale? De uñas, ¿vale? Eso tendrías que verlo hablarlo con sanidad o mirarlo en el apartado que corresponde de tu licencia, ¿vale? Ahí te aparecerá en el marcador el tipo de intervenciones que puedes realizar, pero lo normal es que en una clínica sí que puedas, ¿vale? Lo más importante, insisto, son los protocolos, ¿vale? O sea, aparte de que en tu clínica se pueda hacer, hay que acondicionar el medio, ¿vale? Para hacerlo según un protocolo y para poder hacerlo de forma adecuada y no tengas ningún problema, ¿vale? Porque si tú lo cumples todo, tú tienes las de ganar, ¿vale? A ver, vale, sí. Tienes las de ganar. Me refiero, lo que no podemos hacer es, que esto lo he visto yo, hacer una técnica, ¿vale? De fenol, por ejemplo. Me pongo unos guantes estériles y llevo el reloj puesto. Tenemos claro lo que es la esterilidad, ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Que de aquí para abajo está estéril el reloj, entonces no está invadiendo el espacio. Entonces, lo más importante es eso, ¿vale? Que nos formen bien en protocolos, pero en principio no deberías tener ningún problema. A ver, yo tengo quirófano, ¿vale? Y obviamente lo hago en quirófano, pero en principio no creo que tengas problemas si es una clínica que pues, cumple la normativa y te permite hacer este tipo de técnicas incisionales, ¿vale? Son técnicas, ya te digo, dentro de la cirugía que no estás tocando una articulación, que no... Vamos, dentro de lo que cabe no tendrías por qué tener ningún problema, ¿vale? Venga, continúo.
Si tenéis alguna otra pregunta, podéis hacerla, ¿vale? Tú me vas diciendo, Camila, si no, ¿ok? Sí, claro, yo estoy aquí pendiente. Perfecto. Vale, pues en ese sentido ya hemos hablado de las tres técnicas favoritas, ¿vale? Que para mí yo creo que nos van a ayudar a resolver el 99% de las onicocriptosis, ¿vale? Luego ya sabéis que hay diferentes variantes, pero con que tengamos claro realizar una técnica de Frost, una técnica de Winograd y un mercado, considero que podemos resolver la mayoría de problemas, ¿vale? Me voy a quitar esto, dame un segundo. Vale. Vamos a hablar un poco del instrumental, ¿vale? Porque al final la idea también es tener un kit, ¿vale? Al unísono, y creo que esto nos puede llegar a interesar mucho para poder realizar técnicas incisionales. ¿Veis ahí que tenéis unas pinzas Adson, ¿vale? Hay una variedad de pinzas bastante importante, entonces tenéis que tener en cuenta muchas veces qué tipo de piel vamos a coger, ¿vale? Para poder elegir la pinza adecuada. Luego tenéis una lima Polokov en esta imagen y las limas nos van a ayudar muchísimo con todas estos picos óseos que ahora hablaremos de ello y es lo que estaba diciendo antes de la pregunta, que vamos a ver en muchas ocasiones zonas, rebordes óseos que van a ser la causa, ¿vale? La causa prácticamente directa de que exista la onicocriptosis. Entonces, cuando yo quito un trozo de uña y encima quemo la matriz, pero ni sé cómo está esa falange proximal, pero en esa falange distal, si sé que tiene alguna sóstosis, algún reborde óseo, algo que pueda estar generando un conflicto mecánico, si no tengo ni idea de qué hay, ¿cómo estoy seguro de que estoy resolviendo el problema del paciente, ¿no? Dentro del material, pues vamos a necesitar, como sabéis, en primer lugar un bisturí, ¿vale? Tenemos que cortar. Y a mí me gusta, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, la entrada inicial de la zona donde vamos a hacer el mercado, o realmente si queremos hacer una pequeña valoración de dónde estamos, me gusta mucho utilizar las hojas de MIS, ¿vale? Pero bueno, casi siempre lo vamos a resolver con hojas del 15, haciendo la boca de pez. Y tener también hojas de MIS y bisturí de MIS puede ser interesante, ¿vale? Por si en algún futuro, que esto no lo vamos a hablar en esta charla porque ya sería muy larga, pero también tener en cuenta que muchas veces la posición del tendón y hay que hacer pequeñas tenotomías o liberar un poquito algunos tendones para que no genere, es un factor más, ¿vale? A veces en la sonicocriptosis, pues tener también este material para poder hacer tenotomías más sencillamente nos va a ser útil, ¿vale? Una herramienta que me parece fundamental, y esto es algo que ya comenté en la otra charla, y una de las cosas más bonitas de la cirugía es que yo aprendí que la cirugía no puedes hacerla solo, ¿vale? Siempre necesitas a alguien. No podemos hacer cirugía solo, no hay ningún cirujano que opere solo, no lo hay, ¿vale? No vamos a ser los podólogos los únicos que operemos solo, porque entonces no somos dignos de llamarnos cirujanos, ¿vale? Los cirujanos no operan solos. Siempre hay un ayudante, siempre hay un compañero, siempre. Entonces, mi consejo es, si no es tu amigo, si no es nadie que a lo mejor tengas en tu propia consulta, eh, búscate un colega relativamente cerca, no el de la clínica al lado, porque no tiene mucho sentido, pero sí a lo mejor alguien que esté a un par de pueblos o barrios de donde vives y podáis nutriros mutuamente de pacientes, ¿vale? Para hacer cirugía. Entonces, en ese sentido, están las manos del cirujano y luego están las manos del ayudante, ¿vale? A veces soy yo el ayudante, a veces es mi compañera la ayudante, y nos vamos turrando. Entonces, una herramienta muy bonita es esto que tenéis ahí primero, que son las erinas, ¿vale? Las erinas o las skin hook, que son unos pequeños ganchos, ¿vale? Que nos van a ayudar a mantener esa exposición, a mantener ese tejido en la posición que nosotros queremos, mientras quien está haciendo la incisión está realizando la técnica, ¿vale? Y nos permite sobre todo dar visibilidad y agarre al tejido. Cuando ya es un espacio un poco más grande, pues nos vamos a ir a separadores un poquito más amplio, como el que tenéis ahí, ¿vale? No con dos garfios, que nos va a ayudar un poco a bajar la zona donde queremos mantener la exposición.
Existen, ¿vale? Como sabéis, otro tipo de instrumentos un poco más grandes, pero esto ya sería para otro tipo de técnicas osteoarticulares en las que pues, necesitamos más fuerza para poder hacer la separación de tejidos, ¿vale? Pizzas Hudson Brown. Estas son las que hay que comprar, ¿vale? Para hacer cirugía ungueal. No nos valen las finitas, no nos valen las con dientes. Son estas, las que permiten un buen agarre del tejido. Sí que es verdad que siempre la tendencia va a ser luego intentar hacer el mínimo daño tisular a la piel. Y estas a lo mejor si agarramos con mucha pinza, pues a lo mejor podemos hacer un poco de daño, pero cuando empezamos a controlarla, eh, nos va a ir bien, ¿vale? Haciendo la disección. Otro instrumento que es fundamental, y aquí hay varios, hay gente que utiliza un FRIR, hay gente que utiliza otro tipo de instrumentos, pero yo creo que uno de los mejores inventos es este, ¿vale? El cincel curvo. Es realmente una técnica, o sea, un instrumento, perdón, que nos ayuda a la mayoría de técnicas porque es el que nos va a ayudar a separar toda esa lámina ungueal, la parte dorsal, la parte lateral, la parte entre el lecho y la uña, y siempre con cuidado, siempre manteniendo la uña bien sujeta, siempre protegiendo el lecho a la hora de meterlo entre el lecho y la lámina. Entonces, es un instrumento peligroso, entre comillas, porque te puedes llevar un trozo del lecho, pero bien controlado es una herramienta fundamental para hacer una técnica, sobre todo esa parte de la espiculotomía, lo más fina posible, ¿vale? Y sin arrancar tejido, ¿vale? Porque es un buen separador. Luego tenemos también las Metzenbaum, que muchas veces pues, nos van a ayudar. Hay pequeñitas, ¿vale? Esta creo que es un poco más grande, pero hay algunas pequeñitas que nos va a ayudar a separar tejidos, ¿vale? Cuando vemos alguna zona que a lo mejor queremos separar. Mosquitos, ¿vale? Que también nos van a ayudar a quitar algunas piezas o nos pueden ayudar también en la sujeción del fungible, ¿vale? Y debería estar aquí, pero no está. Pero bueno, luego necesitaremos también un mosquito recto, ¿vale? Un poquito más ancho, que es el que nos va a ayudar a hacer ese giro para poder sacar para poder sacar la espícula, ¿vale? En todos los procesos, ¿vale? Que realizamos, excepto, bueno, en el Winograph, a día de hoy la tendencia es realmente hacerlo, coger el colgajo junto con la uña, ¿vale? Es la técnica que nosotros enseñamos, ¿vale? ¿Y las exóstosis también se pueden en consulta particular? Ujú. Las exostosis también se ponen en consulta particular. A ver, desde mi conocimiento, insisto, ¿vale? Mira, me está diciendo un compañero que esto, por ejemplo, en Andalucía tienes que ver la normativa U4, ¿vale? Que es la que te dice las técnicas que tenéis que hacer. Yo considero que sí, ¿vale? Pasa que, claro, yo la clínica que tengo ahora está montada para hacer cirugía, entonces tampoco sé decirte, tendría que ver tu clínica para poder decirte exactamente si puedes o no puedes, pero lo ideal es que mires en la licencia lo que tienes y si lo tienes acondicionado para ello y en caso de duda, pues para eso están los colegios profesionales que te van a ayudar mejor que yo, ¿vale? No soy del colegio, no soy de sanidad, con lo cual tampoco te puedo decir exactamente cómo es, ¿vale? Yo qué sé, yo he visto gente operando con la ventana abierta, ¿sabes? Entonces, ni tan blanco ni tan negro. Entonces, si lo tienes más o menos acondicionado y eres tú la que tienes que saber realmente si lo tienes acondicionado, no creo que tengas ningún problema, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que necesites para hacer este tipo de técnicas un quirófano de cirugía mayor, o sea, no necesitas este tipo de cosas. Imagino que en una sala bien acondicionada, una sala quirúrgica bien acondicionada, con no un quirófano, ¿vale? Una sala quirúrgica que tú digas, pues aquí opero, cumple una serie de requisitos y vas a poder hacerlo. Pero ya te digo, como cada comunidad tiene sus ítems de lo que se puede hacer, lo que no puede hacer, pues tendrás que mirarlo, ¿vale? Pero en principio no vas a tener ningún problema, ¿vale? Y pregúntalo, o sea, es que no pasa nada. ¿O qué necesitas para poder hacerlo? Pues lo preguntas, que suelen ser cosas muy sencillas, ¿vale? Suelen ser cosas sencillas que todo el mundo puede hacer, que está al alcance de todos. No pensemos en grandes quirófanos, ¿vale? Porque no es. Em,
¿Tenemos más preguntas? Es que no veo aquí. Sí, tenemos más. Antes de decidirte por una exostectomía, me imagino que realizas una radiografía previa en plano sagital y axial. ¿Cómo procedes? Sí, ahora lo veréis, ¿vale? Ahora lo enseño, ¿vale? Hay que hacer una radiografía, obviamente. ¿Qué opinas de la técnica fenolo-Gaia en hipertrofia de rodete? No es el caso, ¿vale? No vamos a hacer una opinión. No me gusta, ¿vale? Personalmente, pero no vamos a entrar en ello, ¿vale? Cualquier cosa se lo podemos hablar en una formación, ¿vale? No es la misma presentación de la otra vez. La otra vez hicimos una presentación sobre instrumental en general para cirugía, ¿vale? Hoy estamos hablando de técnicas incisionales, ¿vale? Para onicocriptosis, ¿vale? Continúo, ¿ok? Vale. Pues seguimos, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de la pinza gubia, ¿vale? La pinza gubia la vamos a utilizar para hacer ese pequeño, primero, bocadito óseo, ¿vale? Luego lo vamos a perfilar con una lima, ¿vale? Aquí sí que es verdad, mira, con respecto a la otra pregunta, mm, ¿necesitas control? Porque para mí esa habría sido a lo mejor la pregunta más factible. ¿Necesitas control fluoroscópico para poder hacer el limado de las exóstosis? A ver, lo ideal es sí, pero yo entiendo que mucha gente, pues, y más gente a lo mejor que se está iniciando en la cirugía, no tiene un fluoroscopio, que yo os animo a que lo compréis porque es una herramienta brutal. Y eso conlleva también otra serie de requisitos que hay que tener, ¿vale? Hablando de normativa, ¿vale? Todo es un proceso y por eso también os estáis dando cuenta que hacer todas estas cosas se hace mejor, pero todo conlleva una burocracia que al final, pues, si tú quieres aumentar tu oferta, el paciente pues también tiene que repercutir en que el tipo de cirugía que le estás haciendo pues vale lo que vale, ¿no? Entonces, en el sentido de la gubia, de la pinza gubia, mm, antes, cuando no tenía fluoroscopio, lo que se hace, se puede hacer a tacto, ¿vale? Se puede hacer a tacto. Tú ya tienes en tu mente, o tienes tu radiografía al lado de dónde está esa exóstosis en general y lo palpas, ¿vale? Para eso tienes que adquirir también un poco de destreza a la hora de palpar, ¿vale? Entonces, tú palpas y en ese sitio pues vas a meter un pequeño bocado con la pinza y luego vas a limar. Entonces, puedes hacer una valoración palpatoria pre-post, ¿vale? Sin ningún problema de la exostosis. Y luego pasa a la cirugía, pues si puedes hacer una radiografía de control para ti, para asegurarte un poco de lo que has hecho, pues mejor que mejor. Si tienes un fluoroscopio y lo estás haciendo en directo, simplemente, no porque lo hagas por mí, sino por hacer un control en directo durante la cirugía de que has quitado lo que quieres, pues mejor aún. Pero entiendo que no todo el mundo puede tener ese recurso y al final, pues la idea sería, ¿vale? Bueno, pues ahí nos ha contestado otra persona. Yo creo que, bueno, ese tema de burocracia, pues lo habláis, ¿vale? Hay que ver el acondicionamiento que tiene cada uno y ya está, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vamos por aquí. Instrumental, cirugía para uña encarnada, pues obviamente unos alicates ingleses va a ser también una de las cosas pues fundamentales y uno de los grandes inventos del instrumental quirúrgico, porque pues como ya lo conocéis y esto cualquiera que haga aunque sea un fenol, pues sabes que es una herramienta súper útil para proteger el lecho de la matriz, el lecho ungueal, perdón, y poder realmente llegar hasta la zona de matricial y poder hacer el corte adecuado sobre el trozo de uña y la espícula que queremos quitar, ¿vale? La cureta, ¿vale? La cureta que en sí, y esto me gusta mucho decirlo porque a veces hablamos de que hacemos un legrado y el legrado realmente se hace en la parte ósea, ¿vale? Que eso lo hacemos con las limas, con las legras. Las curetas es para hacer un curetaje, ¿vale? Un curetaje es, con esto lo que vamos a hacer, que se puede rascar un poco de la zona ósea, pero lo más importante es que a la hora de eliminar la matriz, pues vamos a utilizar este instrumento que nos va a ayudar a quitar todas las células matriciales que hay en todos lados, ¿vale? Porque las células matriciales no solo están en la parte
más proximal, ¿vale? Muchas veces nos vamos a encontrar también células matriciales en zona dorsal, en zona lateral, en zona plantar. Entonces, un curetaje exhaustivo, que esa palabra la utilizamos mucho, nos ayuda a eliminar las células matriciales, ¿vale? Entonces, la cureta doble Martini, porque tiene, digamos, los tamañitos, dependiendo un poco de la uña que estés utilizando, o afinar pequeñas cosas, nos ayuda a todo esto, ¿vale? La lima Polokov que hemos hablado antes es la que más utilizamos, ¿vale? Para hacer el limado óseo, ¿vale? Es un poquito grande, pero nos permite un buen agarre, ¿vale? Y si no tenemos estas pequeñitas, ¿vale? Que si vemos que el trozo es muy pequeño o luego queremos afinar un poco, son raspadores de cirugía MIS, pero que nos sirven perfectamente cuando hacemos una técnica incisional abierta, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Y ya en todo caso, incluso si ya tienes, por suerte, no un fluoroscopio, aunque imagino que nadie se compra un motor de MIS sin tener fluoroscopio, pero no lo sé, ¿vale? Puede ser que tú tengas un motor de MIS, ¿vale? Y no tengas fluoro, pero puedes ayudarte incluso en una técnica incisional de ese motor, ¿vale? Para hacer con una fresa, ¿vale? El limado. Y te queda perfecto, ¿vale? Te queda totalmente. Yo a día de hoy es como lo hago, ¿vale? Primero empezamos, ¿vale? Si es muy grande, pues utilizamos la pinza gubia. Si realmente, pues luego queremos, es muy poquito lo que tenemos que limar, pues limamos con lo que hemos visto antes, pero si veo que me permite, que en la mayoría de casos es lo que te permite realizar una osteopixia con una fresa, pues mejor que mejor, ¿vale? Esto fue lo que hablamos un poco en la otra webinar, ¿vale? De este tipo de fresas y pronto además sacaremos también un vídeo en el que explicaré, ¿vale? Cómo utilizo y para qué utilizo cada fresa, ¿vale? Hablando de cirugía en general, ¿eh? No solo de cirugía de uña. Y luego, pues, el mejor amigo del paciente, ¿vale? Durante un tiempo, ¿vale? Hasta que quitemos esos puntos, va a ser un zapato de descarga, ¿vale? Un calzado postquirúrgico que, bueno, se agradece mucho, sobre todo para el cirujano, porque te da cierta tranquilidad, te deja dormir y, bueno, sabes que el paciente, pues dentro de lo que cabe, se va a aportar lo mejor posible, ¿vale? Luego, material fungible, ¿vale? Es lo que hablábamos. Aparte de toda la normativa, ¿vale? Que eso ya digo que pues tendríais que verlo cada uno como lo tiene. Yo sé cómo lo tengo porque pues al final me lo monté todo pensando en cirugía, pero no solo en cirugía ungueal. Eh, Aparte de todo eso, pues también hay que cumplir unas normativas a la hora de hacer una técnica quirúrgica, ¿vale? Y más, como digo, si queremos ser cirujanos. Entonces, em, hay material fungible, ¿vale? Que está diseñado pues para esto, ¿no? Para mantener una esterilidad, para que nosotros luego tengamos una seguridad de que lo que hemos hecho pues tiene menos posibilidades de que se infecte. Existen batas estériles, tallas estériles, todo lo que conocéis. Gasas estériles, mangos estériles, perdón, guantes estériles. Y luego, bueno, ahí tenemos también un producto estrella, ¿vale? Que es el Protosan, que este nos va a ayudar, sobre todo a mí me interesa mucho en las curas, porque es una solución que nos ayuda mucho a, como bactericida, ¿vale? Para limpiar bien las heridas, ¿vale? Hablando del instrumental también. Mm, yo sé, porque ayudo mucho y colaboro con Herbitas en este sentido, de que la marca Herbitas, ¿vale? Como tal, y no es porque me pronuncien en solo esto, sino porque lo decimos desde el corazón, eh, tiene muchísima, últimamente está dando muchísima durabilidad, ¿vale? Y tiene una calidad brutal, ¿vale? En sí el instrumental de Herbitas, ¿vale? En comparación con otras marcas. Entonces, la gama en sí, ¿vale? De instrumental quirúrgico, también obviamente, pues ellos están trabajando mucho en cómo cuidar el material, que es muy importante, pero está dando menos problemas que antiguamente o que otras empresas. Entonces, apuesto mucho también por estos instrumentos que sean de la propia marca de Herbitas, ¿vale? Y ahora sí, un poco a la chicha. Me preguntaba, ¿y si hacíamos radiografía? Claro que hacemos radiografía, ¿vale? Nos encontramos ahí con una uña, un rodete. Aquí en sí no viene por una onicocriptosis,
pero es una imagen muy bonita que hicimos para que veáis cómo esa onicodistrofia está generando una exóstosis y una hipertrofia del cóndilo distal, un muro, ¿vale? Que no permite su crecimiento, ¿vale? Entonces, siempre hacemos una radiografía de control. O que nos viene esto, ¿vale? Esto es un fenol, ¿vale? Esto es un fenol después de un par de años y dices, ostras, es que no he quemado lo suficiente, ¿vale? A lo mejor te has olvidado algún trozo de célula matricial. Esto realmente cuando tú lo expones, lo que te intentas asegurar lo máximo posible es de que quites toda la zona de matriz, ¿vale? Que es un buen trozo, ¿vale? No es algo pequeñito que con un toquecito de unos segundos de fenol muchas veces lo quemes, ¿no? A veces está adherido a paredes más laterales y pues nos puede aparecer esto, ¿vale? Estos son complicaciones, ¿vale? Que me gustaba, también me gusta enseñar un poco. Todas bueno, en este caso son ejemplos, ¿vale? Pero circunstancias en las que nos podemos encontrar que, que nos permite ser más resolutivos, porque al final, cuando tenemos una infección en una quemadura, dices, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues es más difícil cuando tú no has visto lo que has hecho que cuando lo has visto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una complicación leve, pero vemos que existe mucha tensión, ¿vale? En unas suturas, ¿vale? Eso pues tienes que ir controlando también y al final ha generado pues esa pequeña ampolla entre las dos suturas. Simplemente se libera una sutura y ya está, ¿vale? Pero luego pueden pasar cosas graves, ¿vale? Como esto, ¿vale? Técnicas que a lo mejor empiezan muy bien, pero por diferentes circunstancias se infectan y no pasa nada. Quiero decir, toda cirugía y el que no opera no tiene complicaciones. Los que operamos, pues tenemos complicaciones y lo más importante es saber resolverlas. Y esto, insisto, se hace operando y formándote, ¿vale? Y luego vuelvo a lo de antes. Sí, siempre hacemos un control radiológico, siempre hacemos una exploración radiológica para ver, porque desde mi punto de vista la mayoría de onicocriptosis siempre van a tener un componente, como veis en estos casos, ¿vale? Tenéis aquí pues una exóstosis en la zona, va a tener un componente mecánico óseo que la provoca, ¿vale? Mirad aquí, por ejemplo, este gran cuerno de exóstosis que tiene en la zona tibial. Y obviamente, pues esto, si la zona de conflicto es donde, no sé si veis el cursor, pero bueno, si no es donde está la flecha roja un poquito más distal, si veis esa zona es la zona de la onicocriptosis. Entonces, yo esto tengo que quitarlo, ¿vale? Entonces, si lo veo y lo hago, más garantías me doy a mí, le doy al paciente y más éxito voy a tener en mis cirugías, ¿eh? Y bueno, chicos, hasta aquí más o menos voy a dejar un poquito a preguntas que imagino que tendréis. Bueno, comentaros simplemente que, como digo, esto, a ver, no es un curso, ¿vale? Estamos haciendo una introducción, sobre todo pues, para la gente que quiera debatir, que quiera introducirse en el mundo de la cirugía porque, bueno, es un mundo muy bonito, es muy amplio, pero ya veis una pregunta tan sencilla como es el tema de la normativa, es compleja de responder. Y yo mismo no os puedo responder, yo os puedo responder a lo mejor en mi caso, ¿vale? Pero para eso existen también los colegios profesionales y sanidad, ¿vale? Que no pasa nada, podéis llamar a sanidad, que no muerden, ¿vale? Y preguntarle en qué podéis hacer y qué no, y si no ponerlo en condiciones, que no pasa nada. Luego lo vais a ver muy rentabilizado en vuestra consulta. Entonces, en ese sentido, nosotros también realizamos una formación sobre cirugía ungueal, que obviamente pues, necesitamos muchísimo más tiempo. Las webinars son una introducción a lo que queremos enseñaros, a trabajar con herbitas para ir al unísono y nos acompañen, ¿vale? En ese crecimiento profesional, tanto en instrumental como en qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos seguros en nuestra consulta. Y es de agradecer de verdad enormemente el trabajo que están haciendo porque, porque se preocupan, ¿vale? Para que todo lo tengamos lo mejor posible. En cuanto a lo que ellos nos pueden ayudar, que es instrumental, que es todo este tipo de fungible que necesitamos a la hora de realizar una cirugía, pues tienen en cuenta las necesidades del podólogo, ¿vale? Luego otra rama es la formación, ¿vale? La formación en cirugía, ¿vale? Entonces,
Yo mínimo, ¿vale? Necesito unas 15 horas, ¿vale? Para explicaros lo mejor posible todo lo que hacemos en cirugía ungueal. Para eso tenemos una formación, que la próxima edición es en Madrid, el 10-11 de abril, ¿vale? Ahí tenéis Coupo Formación, que es la empresa en la que realizamos el curso, mi compañera Carmen y yo, porque como digo, nunca, no sé operar solo, ¿vale? Siempre tienes que tener a alguien y ella es mi equipo de cirugía. Y bueno, hacemos una formación en la que pues, hablamos más en profundidad, ¿vale? De cada técnica, cómo se realiza cada técnica, paso por paso. Hacemos las técnicas incisionales en simuladores, hacemos prácticas de suturas que son muy importantes y muy bonitas. Y luego, pues, cuáles son los protocolos de actuación según casos clínicos y lo más importante, las complicaciones, cómo resolver las complicaciones. Porque una frase que yo repito mucho, ¿vale? Es que el buen profesional es el que sabe defender una complicación, ¿vale? Y en el momento en el que sepáis resolver cualquier complicación, y no nos tenéis a nosotros para ello, os vais a sentir seguros, vais a dar un salto de calidad en vuestra clínica y vamos a ir trabajando todos en ese nivel un poco más alto, ¿vale? De sanitarios, cirujanos, acordes a lo que estamos haciendo, ¿vale? Os dejo ahí las redes sociales, ¿vale? Tanto las mías como las de la formación, grupo formación y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿vale? Venga, vamos con alguna preguntilla Si que tengamos por aquí. tienes algunas más. Voy a ver. Igualmente, Dani, si alguien también se anima, lo podemos meter por audio, ¿eh? Si alguien quiere que lo metamos por audio, también podemos. Vale. Venga, pues empezamos. Pues sí, sí, tenemos bastantes, ¿vale? ¿Quedan los dedos en vuelo en ese calzado posquirúrgico? ¿En vuelo a qué se refiere? ¿Como levantados hacia arriba? Ese es un zapato plano, ¿vale? Es un zapato plano. No sé si en vuelo es que están apoyando o no están apoyando, pero apoya con descarga, ¿vale? En ese calzado, ¿vale? No hacemos, aquí no ponemos, que no sé si es a lo que se refiere, zapato con una descarga en la zona del antepié. No, aquí hacemos calzado plano, ¿vale? Simplemente es para proteger la tensión de las suturas y sobre todo, pues eso, para que el pie esté protegido, tanto psicológicamente para el paciente como en sí con la carga que le des. eh, y es fundamental, ¿vale? El mejor amigo del, del paciente durante por lo menos 2 semanas, bueno, 10 días, 15 días. ¿Qué tipo de sutura utilizas? ¿Vale? En este caso, ¿vale? Siempre utilizamos un monofilamento dependiendo de la piel, de 3 ceros o 4 ceros. Casi siempre intentamos que sea 4 ceros, ¿vale? Porque es un tejido muy superficial y es la piel. Entonces, un monofilamento que es un nylon, ¿vale? De 4 ceros, ¿vale? Y si puede ser 3/8 la curva, mejor, ¿vale? A la hora de planificar la incisión hay que tener en cuenta la orientación de la uña. Hay pacientes con la uña desviada y no sé si hay que realizar el corte recto o respetar su anatomía ungueal. A la hora de realizar la incisión hay que tener en cuenta la orientación de la uña, sí, sí, claro, obviamente. Dependiendo de cómo esté la uña, aunque tú tienes que hacer un gráfico de todo, ¿no? Cómo tienes el lecho, cómo tienes la zona de la matriz, ¿vale? Y cómo tienes la uña. Y cómo quieres, sobre todo tienes que visualizar y proyectar cómo quieres que quede esa uña. Entonces, cuando tú haces la incisión, tienes que respetar los márgenes donde la uña se está clavando y realizarla en esa orientación. Sí, obviamente si está desviada, ¿vale? Tú no vas a hacer la incisión en desviación, ¿vale? Tú vas a hacer o sea, vas a tener en cuenta la orientación, sobre todo para cómo va a crecer esa uña después, ¿vale? Sedas no, ¿eh? Sedas nunca, ¿vale? La seda, tener en cuenta, bueno, porque me preguntas si es una sutura de seda. La seda, olvidaros, ¿vale? Para muchas cosas, ¿vale? Porque la seda es un entrelazado, ¿vale? Es un entrelazado de hilos, entonces es más propicia a coger bacterias, ¿vale? Y se puede complicar bastante más, ¿vale? Utilizamos monofilamento, nylon, ¿vale? Y bueno, Diana, ahí te he dejado la información sobre formación, o sea que ya os digo, ¿vale? Necesitamos varias horas, ¿vale? Agradezco un montón este espacio y espero que os haya gustado, sobre todo para despertarnos un poco la inquietud y de querer hacer las cosas
pues eso, ir creciendo y lo mejor posible y realmente hacer cirugías eh, acorde al nivel que ofrecemos, ¿vale? Pero, bueno, pues lo he dicho, ¿vale? Es un espacio introductorio en el que, bueno, espero que en un futuro pues, os pueda ver a muchos de los que estáis aquí en formaciones presenciales, ¿vale? Esto también es importante. Somos gente que apostamos por la formación presencial porque consideramos que no se puede aprender online a operar, ¿vale? No creo que ningún cardiólogo o que vosotros os dejarais operar por un cardiólogo que ha emprendido cirugía online, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros también tenemos que trabajar en el mismo tono, ¿vale? Hacer formaciones presenciales en las que podemos interactuar y podemos palpar y podemos ver y podemos tocar y seguramente en un futuro estemos haciendo cirugía juntos también en tu clínica o en la mía. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? A ti, Yamilet, gracias por vernos desde Colombia. En un futuro, bueno, esperamos también, allí sí que es muy diferente todo, ¿no? Entonces, pero bueno, en un futuro sí que seguramente hagamos alguna cosita. Hicimos algo en Costa Rica el año pasado, ¿vale? De cirugía ungueal. Y bueno, por suerte, ya te digo, se crea una comunidad muy bonita en la que, pues gracias a nosotros, digo, sobre todo por el habla hispana, ¿no? Estamos creciendo mucho en ese sentido y creo que gracias a la comunicación que tenemos, eh, no solo en España, sino en todos los países, podamos crecer en el mismo sentido, ¿eh? E ir un poco acordes, ¿vale? Aunque sé que a veces la normativa ahí es muy diferente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya está, ¿no? Nada, Dani, aparezco para Bueno, Pilar, acompañarte. Lo siento que no he llegado a la apertura. no, no pasa nada. Ha surgido ahí una... Bueno, nada, yo quería destacar que he dejado ahí diferentes enlaces donde pueden hacer consultas con detalle de cosas que has expuesto y que todas las que puedan ir surgiendo, pues o te los pueden enviar al contacto que has puesto o me las pueden enviar a mí y haceroslas llegar. Eh, y estamos aquí para... Si no, también tienen ¿cómo se llama? Mi Instagram, ¿vale? Ujú. Me pueden seguir por allí. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias a Dani por este webinar tan interesante. Y nada, y esperamos veros a todos en los próximos webinars que hagamos de cirugía ungueal. De cirugía en general, o sea, Ah, de cirugía en general, vamos a hacer de perdón. cirugía de todo tipo, ¿vale? Hemos empezado con un guial ahora, pero bueno, haremos alguna cosita más de otro tipo de cirugías, ¿vale? Sí, bueno, este es el segundo de 4 Exacto. seminarios donde... Hicimos uno de instrumental, este lo hemos orientado a Correcto. la cirugía ungueal y luego vamos a hacer de otros dos tipos de cirugía que estamos en ello, que podéis también mandar alguna sugerencia, ¿vale? Sugerencias de lo que os interesa o más inquietud tenéis, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, Bueno, muchas enotomías, gracias. perfecto, buen tema. Venga, pues Vale, muchísimas gracias a vosotros también, ¿vale? Y nada, nos vemos pronto, ¿vale? venga. Vale, hasta Muchas gracias, luego. Venga, equipo. Adiós. hasta luego, Gracias chao, a gracias. todos.